En esta mañana vamos a seguir nuestro estudio a través de las Escrituras y estamos allí en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3. Las Escrituras es la sabiduría de Dios para nosotros y cuanto más nosotros escuchamos la palabra de Dios y ajustamos nuestra vida al consejo de Dios, nos estamos alineando con Dios, mejor vamos a vivir, mejor vamos a andar. Y todo comienza cuando la persona se encuentra con Jesucristo y reconoce que en Jesucristo hay perdón, hay salvación y hay vida eterna. Es el primer paso en tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y Pedro estaba escribiendo a la iglesia, a los expatriados, a los creyentes que se habían dispersado por muchos lugares, y no es una carta precisa en un lugar preciso, sino que escribe a mucha gente en distintos lugares. Entonces casi es como que él no conoce personalmente a los hermanos, pero sí conoce la situación que hay en el corazón de cada persona. Y por eso es muy práctico lo que escribe. Y vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Y dice aquí: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? Y el tema de esta mañana que le puse a la meditación es maridos sabios, o esposos sabios. Es igual, la palabra marido y esposo es un sinónimo para la misma persona, que está relacionada, está casada, está comprometido con su esposo. Y antes habíamos hablado en el capítulo 3, del verso 1 al verso 6, a las mujeres, y dedica 5 versículos a hablar a las esposas, a las mujeres, y un solo versículo a los hombres. Pero no porque es un solo versículo, dice menos, de ninguna manera dice menos. Mirando un poco el caso, usted tiene ahí en la hoja que le entregamos en esta mañana, y ahí está la introducción al tema que voy a dar. Según el Registro Nacional de Femicidios, en este año 2018, entre el 1 de enero y el 10 de noviembre, o sea, hace muy poquitos días atrás, hubieron 191 femicidios en nuestro país. ¿Qué le parece? 191 mujeres murieron por causa de un hombre que le mató. Y lo interesante de esto, dice la estadística, que el 93% de los femicidios fueron perpetrados por personas del círculo íntimo. O sea, el 93%, la mayoría, la inmensa mayoría, fue por alguna persona, por un hombre que estaba muy cerca de esa mujer. Llámele como sea, pero ahí estaba cerca, ¿no? Esta es una triste realidad de hogares cristianos, de hogares en Argentina, que estamos viendo cada vez más esto, y tantos otros hogares que no tenemos estadística, que no tenemos evidencias, que no tenemos una muestra de lo que está pasando, pero nos pone en evidencia que hay muchísimos hogares que también están sufriendo enormemente este flagelo de la violencia intrafamiliar. Lo notable de esto es que el hombre está aquí en un lugar de prominencia, se destaca porque los femicidios son causados por el hombre. Ahora sí hay hombres que mueren también, no se lleva estadística de eso, pero hay hombres que también mueren en manos de otras personas y aún de mujeres también.
Pero esta violencia intrafamiliar, esta violencia interna en los hogares, estas agresiones verbales, estas agresiones de violencia, que no hacen nada bien a la relación familiar, no hacen nada bien a la familia, al matrimonio, no hacen nada bien a la sociedad, no hacen nada bien a nuestro país, no hacen nada bien. Ahora, esto no es nada más ni nada menos que mostrar la situación distante que hay en el corazón del hombre. El corazón del hombre, digo del hombre y digo de la mujer, tan lejos de Dios. Y cuando el hombre se posiciona en una situación de lejanía, de distancia de Dios, vienen estas situaciones. Hay desorden, hay caos, hay fracaso, hay frustración, hay muerte, ¿no? Observen que en la primera carta que estamos estudiando, Pedro dice, maridos, vivid con ellas sabiamente. El tema que voy a enfocar más adelante es vivir sabiamente. ¿En qué consiste la sabiduría? Y ver desde la palabra de Dios qué es un hombre sabio. Y por analogía, uno puede también tomar aquí el ejemplo para la mujer sabia. Ahora, el mensaje de las Escrituras es clarísimo. El mensaje de las Escrituras, hasta uno lo puede leer acá y es sencillo. Dice, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Es sencillo, se entiende. Pero cuando nos ponemos a investigar y a leer y a profundizar esta enseñanza, vemos que es un mensaje completo, un mensaje profundo, un mensaje necesario, un mensaje que tenemos que tener en cuenta porque nos hace muchísimo bien. Un esposo sabio es aquel que sabe cuál es el lugar, cuál es su lugar delante de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 11:3, usted puede buscar ese pasaje, no está allí en la pantalla, no va a salir. En 1 Corintios 11:3, mire lo que dice este pasaje de las Escrituras. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí hay una enseñanza y una aclaración tremenda de una función que Dios ha asumido y que Dios ha delegado. Dice la palabra acá, quiero que sepan que Cristo es la cabeza del varón. Hay una autoridad sobre el hombre y ese es el Señor Jesucristo. Pero para que te quede claro, el varón es cabeza de la mujer, pero en el contexto bíblico no dice que el varón es cabeza de todas las mujeres. El varón es cabeza de una sola mujer, es su esposa, nada más. Nada más, es lo que entendemos en el contexto bíblico, no es de todas las mujeres. Y más aún, y dice que Dios es cabeza de Cristo. Esa parte la entendemos, esa parte podemos decir que me gusta. Porque el Señor Jesucristo reconoció la autoridad del Padre y Él dijo, y Él dice en el libro de Juan, yo y el Padre uno somos. Pero sin embargo, Él reconoce que en el Padre hay una autoridad cuando Él dice, Señor, si es posible, no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad, no la mía. Señor, si es posible, pasa esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Qué estaba reconociendo Jesucristo allí? Si antes había dicho que Él y el Padre eran uno, pero ahí estaba reconociendo la función que tiene el Padre sobre Él, de guiarle, de aconsejarle, de estar con Él. Él de obediencia al Señor se sujetó, obedeció al Padre y por eso Él dice, Padre, no mi voluntad sino la tuya. Estaba reconociendo la autoridad del Padre sobre Él. Estaba reconociendo que Él es la cabeza. Y qué bien que nos hizo a nosotros eso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo obedeció hasta la muerte, dice la palabra. Fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque reconoció en el Padre la cabeza. En otras palabras, que el Señor Jesucristo haya reconocido al Padre como cabeza de Él, no lo limitó en absoluto, no lo condicionó en absoluto, lo potenció. Fue una ayuda, fue un consuelo, fue una guía, fue un consejo,
Fue la presencia del Padre que estuvo con él en todo el tiempo. Fue el amor, la bondad de Dios. De la misma manera, el apóstol Pablo está hablando acá en 1 Corintios 11, que el hombre es cabeza de la mujer, y la mujer debe interpretarlo y entenderlo de esa manera también. Pero yo estoy convencido de esto, que cuando el hombre se sujeta al Señor, cuando el hombre se sujeta a Dios, cuando el hombre, como vamos a ver ahora en qué consiste la sabiduría que el hombre debe cultivar y debe tener, a la mujer se le hace más agradable y se le hace más placentero. Hay hombres que complican la vida a la mujer, la están complicando constantemente. ¿Saben por qué? Porque no viven con sabiduría. Hay mucho egoísmo adentro del corazón. Hay muchas pasiones desordenadas adentro del corazón y están demandando de su esposa obediencia, están demandando sujeción, están demandando y no tienen ningún derecho de demandar nada, porque ellos mismos no están no se están poniendo bajo la autoridad de Dios. Cuando el hombre está bajo la autoridad de Dios, entonces la mujer con placer se pone bajo la autoridad del hombre. Porque es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo en todo, absolutamente en toda nuestra vida, ¿no? Y si nosotros no seguimos, el hombre no sigue el liderazgo de Cristo, si el hombre no se sujeta al Señor Jesucristo, no puede exigir, no puede demandar que su esposa se sujete a él. No lo puede hacer porque no tiene autoridad. Y como dicen los chicos, no tiene crédito. Nosotros decimos en nuestros estudios de los hombres, con los hombres y con los varones, decimos que hombría y semejanza a Cristo es un sinónimo. Queremos hombres más parecidos a Jesucristo en su carácter, que el carácter de Cristo se vea en la vida del hombre. Y justamente eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Hasta ahí nomás, eso va a ser todo nuestro texto de esta mañana. Y lo quiero leer también en la NTV, eso sí está allí, ¿no? Ustedes lo están viendo ahí. Dice, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. ¿Qué dice ahí? Trátela con entendimiento. Tiene que honrar a su esposa. El hombre tiene que honrar a su esposa. Y en versión Reina Valera dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Entonces, Pedro apela aquí al hombre como cabeza del hogar. Y mientras pensaba en esto y meditaba en las Escrituras y preparaba todo este tema, yo digo, acá hay cosas muy interesantes para decirles a las chicas. Chicas, ustedes que están pensando en un día en formar un hogar. Y yo sé que algunas de ustedes están orando por algún hombre, por ese muchacho. Quizás no tiene nombre ese hombre. Simplemente están diciendo, Señor, quiero casarme y quiero que me presentes ese varón. Piensen en este varón, un varón temeroso de Dios. No piensen en un varón completo, porque no lo van a encontrar, pero piensen en aquel que tiene la semilla, que tiene pasión por Dios, aquel que tiene una semilla de temor de Dios, de reverencia de Dios. Porque si el hombre tiene temor de Dios y tiene respeto del nombre de Dios y ama a Dios con todo su ser, con todo su corazón, les va a amar a ustedes. Piensen en eso. Pedro dice acá, entonces, maridos, vivid con ellas sabiamente. Pedro se está mirando a los hombres, ¿no? Ese hombre que tiene temor de Dios, un esposo responsable, un hombre responsable, un hombre sabio, un hombre que aplica el sano juicio, un hombre que es consejero de la familia, un hombre que guía a la familia, que es sustentador, que es un ejemplo de padre, es un ejemplo de líder.
Pedro sabía esto, sabía que mejores hombres hacen mejores familias. Y esto es una verdad. Mejores hombres hacen mejores familias. Es verdad que la familia no está compuesta solamente por el hombre. Es verdad. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero el hombre tiene mucho que ver. Mucho que ver. No le puedo decir el porcentaje, pero el hombre tiene mucho que ver en esa familia. Por supuesto que la mujer también, en la medida que esa mujer es temerosa de Dios. La mujer sabia construye el hogar, construye su casa. Entonces ambos construyen un hogar diferente y hacen una familia mejor, ambos. Pero el hombre tiene mucho que ver en esto. Ahora, la pregunta que yo me hice aquí, ¿cómo describe Dios a un hombre sabio? No necesariamente que alcanzó la sabiduría, no que tiene un título. Chicas, no busquen a ver a quién se graduó en sabiduría o quién sacó el título de sabiduría, porque no lo van a encontrar, ¿no? Pero vean a aquel que está caminando en el temor de Dios. Y saben, la pista que nos da la Escritura, y Dios es tan sabio que nos ha dado tantas cosas tan lindas en la Biblia, que nos lleva al Salmo 128. Así que abra su Biblia en el Salmo 128. Es un salmo para estudiarlo mucho y largo, pero no vamos a hacer hoy muy largo esto. El Salmo 128. El Salmo 128 es cortito, lo leemos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comiere del trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. El hombre sabio, aquí describe, en este Salmo 128, se describen 4 áreas de un hombre sabio. En primer lugar, describe la esfera de la vida personal. Un hombre sabio personalmente lo demuestra. En segundo lugar, va a demostrar su sabiduría en el entorno familiar. Como lo dice acá, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo. Y aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y en tercer lugar, habla de la influencia de un hombre sabio. 3 cosas. La sabiduría se ve en los aspectos personales. ¿Cómo afecta la sabiduría en el área personal? Porque aquí es el secreto, aquí es el quid de la cuestión, lo más profundo, es el corazón de la persona. Tal cual es el hombre en su corazón, tal es él, dice la palabra de Dios. Pero noten que dice en el verso 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. En primer lugar dice bienaventurado, feliz, ¿no? Allí anoté un pasaje de las Escrituras que es Hechos 20:35. Dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Bienaventurado, todos queremos ser felices. ¿Quién no quiere ser feliz? Un hombre quiere ser feliz, quiere que su esposa sea feliz, que sus hijos sean felices. Bueno, creo que eso queremos. Por lo menos el mundo está lleno de buenas intenciones. Pero usted se da cuenta que las buenas intenciones no alcanzan. Porque hay muchas intenciones. Quiero esto, deseo lo mejor, quiero ser feliz, bienaventurado, quiero que sea bienaventurado mi familia. Pero resulta que por alguna razón la bienaventuranza no llega y la felicidad tampoco. Y vamos a ver por qué. Pero el Salmo comienza, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y dice todo aquel, no hay excepción, es todo aquel, es toda persona que tiene temor de Dios. Y usted va a ser bendecido si tiene temor de Dios. ¿Qué es temor? Temor de Dios es tener
un temor reverente delante de Dios. Es reverencia, pero también es pavor, también es un respeto por el nombre de Dios. En Génesis 22:12 se utiliza la palabra cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, lo iba a matar a su hijo, porque Dios le había dicho eso que haga con Isaac. Y Dios le dice: Abraham, yo sé bien que tienes temor de Dios. Y lo detuvo. Abraham tuvo temor de Dios, un respeto profundo por el nombre de Dios. ¿Cómo va tu temor al Señor? Temer a Dios significa reconocerlo a Dios como el Señor en la vida. Es estar alineados con Dios. Estar alineados con Dios quiere decir estar de acuerdo con Dios. Esta semana solamente escuché algunas expresiones cuando estábamos hablando con una persona acerca de la disciplina de los hijos. Y entonces coincidíamos ambos en que la disciplina debe ser disciplina y hay momentos en que hay que molestar un poco. Porque dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la apartará de él, ¿no? Entonces hay una vara de corrección, hay un tiempo de corrección y un lugar de corrección también. Y otra persona dice, no, pero esas partes de la Biblia no coinciden con la psicología nueva, con las corrientes nuevas de pensamientos y todo esto, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a acercarnos a la palabra de Dios de esa manera, a cuestionar las verdades que tiene la palabra de Dios, entonces directamente no voy a alinear mi vida con Dios. Y si yo no alineo mi vida con el Señor, voy a tener serios problemas. Un hombre temeroso de Dios es un hombre que reconoce la soberanía de Dios, la autoridad de la palabra de Dios y pone en línea su vida con el consejo de Dios. En otras palabras, temer a Dios significa tomar a Dios en serio. Dios espera que le demos honor a Él, que le demos respeto. Quizás el libro de Malaquías es el que más nos ayuda a esto. Y ahí en la pantalla usted lo va a tener, Malaquías 1, 6 al 9, usted lo puede abrir en su Biblia. Yo voy a leer rápidamente este pasaje. Las Escrituras dice así: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, estoy en Malaquías capítulo 1, versos 6 al 9, un hijo honra al padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy padre, dice Dios, y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecerme sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando lleven esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo le daba a Dios lo último. La ley decía que debían ofrecer lo mejor en sacrificios, pero ellos no daban lo mejor, daban los animales enfermos, lo último, lo que era el descarte, eso lo daban a Dios. Y Malaquías dice aquí, han perdido el temor de Dios, han perdido el temor de Dios. Y en realidad no hace falta que una persona maldiga abiertamente a Dios para despreciarlo. Despreciamos a Dios cuando no le damos lo mejor, cuando le damos las obras a Él. Y me temo que muchas veces no somos hombres y mujeres temerosos de Dios, pero sin embargo queremos lo mejor de Dios para nosotros. Y ahí es donde viene el mensaje de Malaquías, a la última pregunta, ¿por qué debería tratarlos bien?, dice Dios, si yo no le doy lo mejor a mi Dios.
Proverbios 14:27 dice, el temor del Señor es un manantial de vida que nos aparta de los lazos de la muerte. Qué verdad, cuánta verdad que está en este pasaje, ¿no? El temor del Señor es un manantial de vida. Eso es el temor de Dios. Cuando uno es reverente, cuando uno tiene respeto por el nombre de Dios, está alineado con la palabra de Dios y el consejo de Dios, entonces el resultado es vida. El segundo punto que quiero resaltar aquí es andar en su camino. Porque en el Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en su camino. Ese es un hombre sabio que Pedro estaba diciendo, compórtense sabiamente. Y aquí lo tenemos al hombre sabio. Un hombre sabio es uno que tiene temor de Dios y uno que anda en el camino de Dios. En verdad, esto es un desafío porque hoy día hay muchos caminos. El hombre tenemos tantas propuestas de caminar que la sociedad nos dice uno venga por aquí, otro venga por aquí y cada uno puede tomar un camino diferente. Efesios 5:15 dice esto, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Miren con diligencia, miren con dedicación, con atención, miren con atención cómo están andando, cómo se están comportando, cómo están viviendo. Uno tiene un justificativo que me parece muy torpe, muy de niño. Cuando alguien dice, pero yo soy así, ¿qué voy a hacer? Eso es un niño, un infante, una persona que nunca pone nada de sí para hacer un cambio, está justificándose totalmente. Usted cuando habla de esa manera, lo que está mostrando es un niño que tiene adentro nada más. Hombres maduros, hombres sabios, hombres que producen y que son una bendición en su hogar. No son niños, ya han dejado de serlo hace mucho tiempo. Juan 14:6, el Señor Jesús dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está el camino. ¿Cómo dice la palabra en el Salmo 128? Que anda en sus caminos, anda en los caminos del Señor. En el Salmo 32, verso 8 también dice, yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Dios se propone a nosotros enseñarnos el mejor camino para andar. ¿Qué quiere decir esto? Ayudarnos a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Las decisiones que nosotros tomamos hoy van a incidir en el día de mañana. Por eso es tan valioso saber qué voy a decidir hoy. El tercer punto que quiero tocar allí, que está en el Salmo 128 también como parte de ser un hombre sabio, lo tenemos en el versículo 2 y le puse resultados evidentes. Es algo muy interesante en este pasaje. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Uno lee esto y dice, excelente, Señor, yo voy a cortar este versículo y lo voy a pegar en la ladera o en el espejo del baño. Todos los días lo voy a mirar. Claro, usted va a reclamar y va a decir, cuando comiere del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y usted va a ir un día y va a decir, Señor, no me va bien, no anda bien mi trabajo, no anda bien los resultados, las cosas que estoy obteniendo, esto no anda. Pero lea el pasaje anterior, lo que venimos diciendo, ¿no? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Hay resultados. Hay un pasaje bíblico muy, muy interesante en Mateo 11:19. Y vamos a mirar ese pasaje de las Escrituras. Mateo 11:19. Ese pasaje de las Escrituras, yo lo tengo aquí en la versión Nueva Traducción Viviente, que me gusta cómo está dicho, pero lo vamos a ver en Reina Valera. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús está hablando, Jesús está diciendo esto. Y está hablando de lo que las demás gente decía de él. Miren la conclusión que Jesús saca. Excelente.
excelente. La sabiduría es justificada por sus hijos. A ver, miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. La sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. La sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene en sus manos los resultados. ¿Me entiende? Usted tiene en sus manos los resultados. Usted tiene en su familia los resultados. Usted tiene ahí los resultados. Los resultados le hablan de la sabiduría. Los resultados le hablan si hizo bien las cosas o si no las hizo bien. Lo dice Jesús. Qué pensamiento este, ¿no? Ahora, usted está actuando con sabiduría. Por eso Pedro le decía a los creyentes, sean sabios con sus esposas. ¿Y cómo me doy cuenta si soy sabio? Es muy simple, dice Jesús. Mira los resultados. Porque vio que uno cuando se pone a hablar y puede hablar una hora y un montón, se justifica todo. Se puede justificar cualquier cosa. Pero Jesús dice, mira los resultados. Evidentemente, nos está faltando mucho la sabiduría de Dios. Y si le preguntamos a Dios, tendríamos que ir al libro, allí a los Salmos 128, y todo comienza en el temor de Dios, todo comienza en el secreto, en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Ahí comienza. ¿Cómo está nuestro corazón con Dios? ¿Cómo está el corazón con Dios? El mayor problema, hablaba por teléfono con un hermano esta semana y me dice, Carlos, yo tengo 2 enemigos. Ajá, le digo, qué bueno. 2 enemigos tengo. Estaba furioso. Dice, uno soy yo mismo. Y el otro es el diablo. Buenísimo, le digo. Y es verdad. No tenemos otro enemigo. No es nuestra esposa el enemigo, no es nuestro esposo el enemigo, no son nuestros hijos, no es el vecino, no es aquel, no es el otro. El mayor desafío que tengo está acá. Está dentro nuestro. Por eso Pedro le decía a los hombres, vivan sabiamente. ¿Qué le estaba apelando? Estaba apelando a lo profundo de su corazón. Pablo dice en Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes las esposas honren a sus esposos. Colosenses 3:20-21 dice, ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Probablemente haya cosas que corregir en la familia, seguramente. Dice también, ustedes padres no exasperen a sus hijos, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Es así. Las demandas de Dios no son caprichosas, sino son demandas alcanzables. Son demandas que, para que nosotros vivamos a la altura de las normas de Dios, de los principios de Dios, y no según las nuestras. Los resultados que nosotros, o los problemas que nosotros tenemos, los problemas que nosotros tenemos en nuestras relaciones, son resultado de una falta de alinearnos con Dios. Es el resultado de una falta de darle lugar a Dios en nuestra vida. El temor al Señor, el temor a Dios, nos llevará a experimentar una vida plena en Dios todos los días. Vivid con ella sabiamente.
¿Dónde está la sabiduría? En Dios. Todos lo necesitamos. No solamente los hombres necesitamos la sabiduría, sino que las mujeres también necesitan sabiduría. Cada uno de nosotros necesitamos acercarnos a Dios y poner nuestra vida en línea y ver qué es lo que está andando mal. Cuando nuestro auto pierde la alineación, gasta las gomas, rompe el tren delantero, nos arruina el tren trasero, nos hace un desastre. Y uno dice, bueno, voy a ir y voy a cambiar las gomas, le voy a poner las gomas más caras, las de mejor calidad, y sigue andando, y otra vez el auto, otra vez las gomas se rompen, otra vez se rompen los amortiguadores, otra vez. Y alguien le va a decir, pero vos lo que tenés que hacer es cambiar la alineación, no las gomas. Y uno dice, bueno, no, pero yo quiero cambiar gomas. Y claro, por 2 o 3 días le anda bien, pero después cae otra vez. Yo veo que hay muchas personas que en lugar de poner su vida y ajustarla a los principios y a las normas de Dios, lo que hace está cambiando gomas. Está remediando, parchando, arreglando las cosas y no yendo al fondo de la cuestión. ¿Y dónde está el fondo de la cuestión? Está en el secreto con Dios. ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Qué lugar le has dado al Señor en tu vida? ¿Cómo consideras los hechos que estás viviendo? ¿Cómo llamas a aquellas acciones que estás viviendo? Les dice, bueno, son errores, todo el mundo tiene errores. Dios le dice, son pecados. Hay soberbia en tu corazón, hay desobediencia, hay malas pasiones. ¿Qué es lo que hay en el secreto profundo de tu corazón? Dios quiere allí entrar y sacar todo eso para que haya transparencia. Dios está demandando integridad de las personas. Un hombre sabio es un hombre íntegro. Un hombre sabio es un hombre que está alineado profundamente con Dios. Y esa esposa va a tener un placer, un gozo en estar con ese hombre y en seguirlo, porque ese hombre está alineado con Dios. Se da cuenta, uno busca de afuera remediar cosas y va por aquí, va por allá. Vaya a la presencia de Dios y dígale, Señor, yo me equivoqué. Yo estoy equivocado. Yo te necesito. Yo soy el que pequé. Yo soy el que peco. Yo soy el pecador. Arrepiéntase y dígale, Señor, perdóname. Y Dios va a restaurar su vida. Y va a restaurar su corazón. Y va a restaurar su familia también. No necesitamos cambiar de familia. Necesitamos cambiar de corazón. Y Dios es el que cambia el corazón. Dios es el que cambia lo más profundo del corazón. Cada uno de nosotros vamos a orar, ponernos delante de Dios y decirle lo que tenemos que decirle al Señor en esta mañana. Señor, acá estoy. Yo te necesito, reconozco que te necesito, porque tengo que cambiar muchos aspectos de mi vida. Contesto mal, soy un arrebatado, hago esto, hago lo otro, no hago esto, no hago lo otro. Sea franco delante de Dios, no se oculte delante de Dios, no se oculte. Hombres, en esta mañana dígale a Dios y pídele al Señor que le dé sabiduría. Sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que trae dignidad a la vida. Que el fruto de esa sabiduría es paz. El fruto de la sabiduría es gozo. Pídasela a Dios. Mujer, que usted está aquí y Dios también le está hablando a usted. Póngase a cuentas con Dios. Ponga en línea su vida con el Señor y dígale a Dios también, Señor, dame sabiduría para vivir. Confiéselo al Señor. Y si alguien no aceptó a Jesucristo como su Salvador, tome la decisión más grande que puede tomar en la vida. Y dígale, Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados y sé mi Salvador personal.
Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos hablas a nosotros con tanta certeza y nos haces ver, Señor, las cosas que hacemos mal y aún nos haces ver por qué las hacemos mal, Señor. Señor, queremos ser francos, queremos ser honestos y queremos que tú nos enseñes a caminar en esta sabiduría tuya, Señor. Señor, bendice nuestras vidas. Gracias, oh Dios, porque lo haces. Y aquí estamos, Señor, en esta mañana. Hay muchos hombres aquí, Señor, y muchas mujeres hay aquí. Y tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y conoces el problema de cada uno de nosotros. Señor, nos ponemos delante de ti con toda franqueza. Señor, queremos que tú cambies nuestras vidas. Cambia, Señor, lo que tengas que cambiar. Enséñanos a ser más parecidos a ti, Señor, en todo. Y te ruego, Dios, por aquella persona que llegó aquí esta mañana y aún no te conoce a ti, Señor, que pueda experimentar una bendición y un cambio en su vida al encontrarse contigo, Señor, y ser transformados por la salvación que tú le das. Señor, gracias porque has venido para darnos vida y darnos vida en abundancia. Gracias, Señor. Señor, bendecí nuestras familias, bendecí nuestros hogares, Señor. Señor, que tu presencia puede ser manifiesta en cada hogar, en cada familia. Y la influencia de nuestros hogares pueda ser evidente, pueda ser visible a otros que no te conocen. Señor, te ruego por los muchachos y por las chicas que están pensando en el futuro, en el matrimonio, en la familia. Bendecílos, oh Dios. Bendecí a esos muchachos, Señor, para que puedan alinear sus vidas contigo y ser hombres de valor, hombres de bien, hombres llenos de sabiduría, Señor, sabiduría de lo alto. Bendecí a las chicas, Señor, que ponen su corazón delante de ti y te aman con todo el corazón y te ponen a ti primero y son temerosas de ti, Señor. Gracias, oh Dios, porque has venido para dar vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. Señor, queremos vivir alineados contigo. Gracias por esta mañana, Señor, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, y después de la reunión, si alguien tiene alguna inquietud, quiere hablar conmigo, estoy abierto, con los ancianos de la iglesia también podemos conversar. Gracias, Alex.